El día del padre, mis hijos me llamaron para cancelar la cena. Tenemos cosas más importantes que hacer que gastar nuestro dinero en un viejo moribundo. Simplemente colgué el teléfono y lloré. Al día siguiente, vieron mi nombre en la televisión. $117 millones en la lotería. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Ricardo, y a mis 59 años, pensé que ya había aprendido a esperar decepciones. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió el día del padre, 3 años después de la muerte de Elena. La mañana comenzó con esperanza, lo cual debería haber sido mi primera advertencia. Me desperté temprano, alrededor de las 6:30, e inmediatamente comencé a planear la cena que había estado esperando durante semanas. Elena siempre decía que yo era demasiado optimista con nuestros hijos, que les daba demasiado crédito. De pie en mi cocina vacía ese domingo por la mañana, me di cuenta de que ella siempre había tenido razón. Había pasado la mayor parte del sábado en el mercado seleccionando cuidadosamente los ingredientes para la lasaña favorita de Natalia, el pan de ajo que tanto le gustaba a Javier, y el pastel de chocolate que Camila adoraba. El total fue de $87.43, que era más de lo que suelo gastar en comestibles en 2 semanas. Mi cheque mensual de la pensión de $1,200 no rinde mucho, pero me convencí de que valía la pena. ¿Cuándo fue la última vez que todos mis hijos habían estado bajo el mismo techo? La mesa del comedor, la misma mesa de roble que Elena y yo habíamos comprado cuando Natalia nació hace 32 años, se veía hermosa. La había pulido hasta que brillaba. Puse nuestra mejor vajilla, el juego de bodas que la madre de Elena nos había regalado, e incluso compré flores frescas en el mercado local, rosas blancas, las favoritas de Elena. Toda la casa olía al limpiador de lavanda que había usado para fregar cada superficie. A las 2 de la tarde, todo estaba listo. La lasaña estaba en el horno, el pan se estaba calentando y el pastel reposaba perfectamente glaseado en la encimera. Incluso me había duchado y puesto la camisa azul que Natalia me había regalado la Navidad pasada, la que ella decía que resaltaba mis ojos. Seguía revisando mi teléfono, esperando mensajes de confirmación sobre las horas de llegada. Ninguno llegó. La primera llamada entró a las 3:15. El nombre de Natalia parpadeó en mi pantalla y mi corazón saltó de alivio. Hola, mi amor. ¿Se les hizo tarde? El tráfico en la autopista principal puede ser terrible los domingos. ¿Papá? Sobre lo de esta noche. Su voz era diferente, más fría de lo habitual. No voy a ir. Sentí que se me caía el estómago, pero traté de mantenerme positivo. Oh, ¿te sientes mal, hija? Podemos reprogramarlo para el próximo fin de semana. No, papá, no estoy enferma. Felipe y yo lo hablamos. Y decidimos que tenemos cosas mejores que hacer con nuestro domingo que conducir 1 hora para cenar contigo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté pesadamente en la vieja mecedora de Elena, con el teléfono presionado contra mi oreja. Natalia, cariño, es el día del padre. He estado cocinando toda la mañana. Papá, tienes que entender algo. Felipe y yo estamos ahorrando para una casa. No podemos seguir desperdiciando dinero en gasolina y trayendo regalos cada vez que quieres jugar a la familia feliz. Estás jubilado. Tienes todo el tiempo del mundo. Nosotros tenemos responsabilidades. Traté de encontrar palabras, pero no salían. En el fondo, podía escuchar a Felipe riéndose de algo en la televisión. Mi hija estaba eligiendo un programa de televisión por encima de su padre. Además, continuó Natalia, probablemente estarás bien solo. Siempre lo estás. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, esperando haber entendido mal, que ella llamaría de nuevo para decir que era una broma. No lo hizo. 20 minutos después, Javier llamó. Mi corazón se levantó de nuevo, esperando tontamente que al menos uno de mis hijos apareciera. Oye, papá, una pregunta rápida. ¿Realmente pensaste que todos iríamos hoy? Javier, sí, planeamos esto hace 2 semanas, ¿recuerdas?
Dijiste que traerías a Mónica y al bebé. Se rió, pero no fue un sonido cálido. Papá, Mónica y yo decidimos que ya no haremos obligaciones familiares. Es demasiado estresante y, sinceramente, demasiado caro. ¿Sabes cuánto cuesta conducir hasta tu casa y volver? Además, Mónica hizo planes con su madre, y su familia realmente nos ayuda económicamente. ¡Hurra! La comparación dolió más que el rechazo de Natalia. La familia de Mónica tenía dinero. Dinero de verdad. Les habían comprado a Javier y a Mónica su coche, ayudaron con el depósito de su apartamento, incluso pagaron su boda. Yo había contribuido con lo que pude, $700 de mis ahorros. Pero no fue suficiente para importar. Javier, soy tu padre. ¿Eso no cuenta para nada? Papá, sé realista. ¿Qué aportas realmente a nuestras vidas? No cuidas a los niños, no ayudas con dinero, solo quieres que te visitemos y escuchemos las mismas historias sobre mamá una y otra vez. Estamos tratando de construir un futuro aquí. Cerré los ojos, sintiendo 3 años de dolor y soledad estrellarse sobre mí como una ola. Solo quería pasar tiempo con mis hijos. Mira, no quiero ser duro, pero tenemos nuestras propias vidas ahora. Tuviste tu tiempo con nosotros cuando éramos niños. Ahora es nuestro turno de concentrarnos en lo que importa. Colgó sin despedirse. Me senté en la silla de Elena durante mucho tiempo, mirando la mesa perfectamente puesta. El temporizador de la lasaña sonó, pero no me moví. El olor a queso quemado comenzó a llenar la cocina, pero no pude obligarme a que me importara. Camila llamó a las 4:45. Era mi hija menor, mi niña, la que solía meterse en la cama con Elena y conmigo durante las tormentas eléctricas. Seguramente ella vendría. ¿Papi? Su voz sonaba tensa como si hubiera estado llorando. Camila, mi vida, ¿estás bien? Papi, no puedo ir hoy. Andrés y yo tuvimos una gran pelea por dinero otra vez, y simplemente no puedo fingir estar feliz ahora mismo. Al menos ella sonaba arrepentida, a diferencia de sus hermanos. Camila, cariño, no tienes que fingir nada. Ven a casa, hablaremos. Te haré un té. No, papi, no lo entiendes. Andrés está furioso de que yo siquiera estuviera planeando gastar dinero en gasolina para visitarte. Dijo que no podemos seguir tirando dinero en un viejo triste que no aporta nada a nuestras vidas. Las palabras se sintieron como una bofetada. Camila, esas son palabras de Andrés, no tuyas. Pero no se equivoca, ¿verdad? Su voz se quebró. Papi, te quiero. Pero ¿qué haces realmente por nosotros? No puedes ayudar con dinero. No puedes cuidar a los niños porque ya no conduces de noche. Ni siquiera puedes ayudarnos con consejos porque tu mundo es muy diferente al nuestro. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. Camila, yo te crié. Trabajé en 2 empleos para pagar tu universidad. Te llevé a cada práctica de fútbol, a cada recital de danza, y estoy agradecida por eso. Realmente lo estoy. Pero eso fue entonces, papi. Esto es ahora. Andrés dice que necesitamos enfocarnos en personas que realmente puedan ayudarnos a construir nuestro futuro, no arrastrarnos hacia el pasado. ¿Eso es lo que soy para ustedes? ¿El pasado? Ella estaba llorando ahora, pero no lo negó. Lo siento, papi. Simplemente no puedo lidiar con esto hoy. Andrés ya está lo suficientemente enojado. La línea se cortó. Me senté en la creciente oscuridad, escuchando el detector de humo sonar mientras la lasaña se quemaba en el horno. La hermosa mesa puesta parecía una burla ahora. Platos esperando a invitados que nunca vendrían. Las rosas blancas ya empezaban a marchitarse por el calor. Pensé en Elena, en cómo solía preocuparse de que les estuviéramos dando demasiado a los niños, haciéndoles la vida demasiado fácil. Necesitan luchar un poco, Ricardo, solía decir ella. ¿De qué otra manera aprenderán a apreciar lo que tienen? Yo no estaba de acuerdo entonces. Quería darles todo, protegerlos de cada dificultad que yo había enfrentado al crecer pobre. Trabajé horas extras durante años.
Me perdí cenas familiares para pagar su equipo deportivo, su matrícula universitaria, sus regalos de boda. Elena murió antes de poder ver cuán correcta había estado. Finalmente, me levanté y apagué el detector de humo. Saqué la lasaña arruinada del horno y la tiré a la basura. El olor a comida quemada permanecería en la casa durante días, un recordatorio de mi tonta esperanza. Esa noche, me senté solo en la mesa de la cocina con un sándwich sencillo y un vaso de leche. El silencio era ensordecedor. Por primera vez desde el funeral de Elena, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me quedé dormido en su mecedora, todavía con la camisa azul que Natalia me había regalado, preguntándome dónde me había equivocado tanto como padre. La mañana después del Día del Padre, me encontró sentado en mi cocina, mirando una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. No había dormido bien en la silla de Elena, y me dolía la espalda con un dolor profundo y persistente, que parecía coincidir con el sentimiento de vacío en mi pecho. La casa todavía olía levemente a lasaña quemada, un amargo recordatorio del rechazo de mis hijos. Seguía repitiendo sus palabras en mi mente, buscando alguna explicación que no implicara aceptar que había fallado como padre. La frialdad de Natalia, el desprecio de Javier, las lágrimas de Camila mientras esencialmente me decía que yo no valía nada para su nueva vida. Cada conversación había despojado otra capa de la identidad que había construido durante 32 años de paternidad. Alrededor de las 10 de la mañana, me obligué a vestirme. La camisa azul de Natalia yacía arrugada en el suelo donde la había tirado antes de colapsar en la cama. Mirarla me revolvía el estómago, así que me puse un viejo suéter gris en su lugar, una de las pocas cosas que Elena había tejido para mí que todavía podía soportar usar. Necesitaba salir de la casa. El silencio era sofocante, y dondequiera que miraba había recuerdos de las cenas familiares que nunca volverían a suceder. La mesa del comedor todavía estaba puesta, con la vajilla buena. Aún no podía obligarme a quitarla. Decidí conducir hasta el centro de donaciones de caridad. Elena siempre había sido buena donando regularmente ropa y artículos del hogar que ya no necesitábamos. Pero desde su muerte, las cosas se habían acumulado. Armarios llenos de su ropa que no podía soportar tocar, cajas de juguetes de niños de cuando los nietos solían visitar, cuando eran lo suficientemente pequeños como para emocionarse por pasar tiempo con el abuelo. El viaje al centro de donaciones me llevó por el viejo vecindario donde habíamos criado a los niños. Pasé por la vieja escuela primaria de Natalia, el parque donde le había enseñado a Javier a andar en bicicleta, el estudio de danza donde Camila había tomado lecciones durante 8 años. Cada lugar era como una puñalada, recordándome un tiempo en que mis hijos realmente me querían en sus vidas. En el centro de donaciones, cargué caja tras caja en un carrito. Los abrigos de invierno de Elena, que aún olían levemente a su perfume. Una colección de libros infantiles que esperaba leer a nietos que ahora eran demasiado mayores para visitar. Decoraciones navideñas que nunca volverían a iluminar una casa llena de risas familiares. La mujer en el mostrador de donaciones fue amable, ayudándome a descargar todo con una eficiencia suave, que sugería que había visto a muchos viudos limpiando sus vidas. No hizo preguntas, no comentó sobre las lágrimas que intentaba ocultar. Simplemente me entregó un recibo y me deseó un buen día. Estaba caminando de regreso a mi auto cuando recordé el abrigo de invierno que llevaba puesto. Era uno de los más viejos, un abrigo de lana marrón que Elena me había comprado para Navidad hacía tal vez 15 años. Los bolsillos eran profundos, y a lo largo de los años se habían convertido en depósitos de artículos olvidados. Entradas de cine de películas que habíamos visto. Viejas listas de compras con la letra de Elena. Monedas sueltas que se habían acumulado durante meses. Estaba a punto de irme cuando sentí algo crujir en el bolsillo izquierdo. Metí la mano y saqué lo que parecía un boleto de lotería, pero era viejo, con los bordes desgastados por el tiempo. Los números eran apenas visibles, y la fecha impresa mostraba que era de hace 3 meses, solo una semana antes de que Elena muriera. Mi mano comenzó a temblar mientras lo miraba.
Recordé ese día claramente ahora. Elena había tenido un buen día. Uno de los pocos cerca del final cuando la medicación para el dolor no la dejaba demasiado aturdida para hablar. Me había pedido que parara en la tienda de la esquina camino a casa desde el hospital para comprarle revistas y dulces, pequeñas comodidades que hacían soportables los largos días. «Cómprate un boleto de lotería también», había dicho, sonriendo débilmente desde su cama de hospital. «Tal vez tengamos suerte y viva para verte rico». Me había reído de ello como se hace cuando alguien a quien amas se está muriendo y te aferras a cualquier razón para tener esperanza. Compré el boleto por amor, no por creencia, y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo y me olvidé de él. 2 días después, Elena entró en coma. Una semana después de eso, se había ido. Ahora, sentado en el estacionamiento del centro de donaciones 3 meses después, sostenía ese trozo de papel olvidado y sentía una extraña conexión con ella. Era como encontrar una carta que ella me había escrito, una pequeña pieza de esperanza que había plantado en mi vida y que yo apenas ahora estaba descubriendo. Casi lo tiré. ¿Cuáles eran las posibilidades de que un boleto de lotería de 3 meses de antigüedad valiera algo? Pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo de la sonrisa de Elena cuando lo sugirió. O tal vez fue solo la desesperada necesidad de sentirme conectado con ella de nuevo. Incluso a través de algo tan tonto como un viejo boleto de lotería. Saqué mi teléfono y busqué el sitio web de la Lotería Estatal. Encontrar los números ganadores de los sorteos de hace 3 meses tomó varios minutos de navegación a través de resultados archivados. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Finalmente, encontré la fecha del sorteo que coincidía con mi boleto. Los números ganadores aparecieron en mi pantalla: 7, 14, 23, 31, 42 y el número especial 9. Miré mi boleto, entrecerrando los ojos ante los números descoloridos. 7. Mi cumpleaños era el 7 de julio. 14. El cumpleaños de Elena, el 14 de febrero. Día de San Valentín, 23. La fecha en que nos casamos, el 23 de septiembre. 31. El día que nació Natalia, el 31 de octubre. 42. La dirección de nuestro primer apartamento en la calle principal. Y 9. El número de años que intentamos tener hijos antes de que Natalia finalmente llegara. Cada número en ese boleto representaba algo significativo en nuestra vida juntos. Elena los había elegido. Me di cuenta de que esto no era aleatorio. Ella había elegido deliberadamente números que contaban la historia de nuestro amor. Mi visión se nubló mientras comparaba los números de nuevo. 7, 14, 23, 31, 42, 9. Coincidían perfectamente. Me senté en mi auto por lo que parecieron horas mirando ese trozo de papel. Los autos iban y venían a mi alrededor, gente cargando y descargando donaciones, siguiendo con sus rutinas normales de lunes, mientras mi mundo giraba sobre su eje. Elena me había comprado un boleto de lotería ganador una semana antes de morir. Me había dado esperanza en forma de números que representaban nuestra vida entera juntos, y yo lo había llevado en el bolsillo de mi abrigo durante 3 meses sin saberlo. Comencé a reír, pero rápidamente se convirtió en llanto, sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Reía y lloraba simultáneamente, pensando en el sentido del humor de Elena, su creencia en pequeños milagros, su capacidad para sorprenderme incluso después de 41 años de matrimonio. Cuando finalmente me compuse lo suficiente para conducir, fui directo a la oficina de la lotería. Necesitaba verificar esto para asegurarme de que no estaba imaginando cosas en mi estado de dolor. La mujer detrás del mostrador fue paciente mientras le explicaba sobre el viejo boleto, sobre mi difunta esposa, sobre la necesidad de comprobar si realmente era un ganador. Pasó el boleto por su máquina, y su expresión cambió inmediatamente. Llamó a su supervisor, luego a otra persona, luego a alguien que parecía un gerente. Susurraron entre ellos,
revisando y volviendo a revisar, antes de finalmente volverse hacia mí con expresiones de asombro. «Señor», dijo el gerente con cuidado, «este boleto es el ganador del premio mayor de $117 millones de hace 3 meses. Nunca fue reclamado. Casi me desmayo. $117 millones. Las palabras no parecían reales, no conectaban con nada en mi experiencia. Yo era un trabajador de fábrica jubilado, que nunca había ganado más de $45,000 en un solo año. Esta cantidad de dinero estaba más allá de mi comprensión. Pero más que el dinero, lo que me impactó fue el momento. Elena me había dado este regalo solo días antes de morir, escondido en mi abrigo como un mensaje secreto desde el más allá. En mi punto más bajo, cuando mis hijos me habían abandonado, y me sentía completamente solo en el mundo. Ella había extendido la mano desde donde quiera que estuviera, y me había recordado que yo era amado. Los funcionarios de la lotería explicaron el proceso de reclamo, los impuestos, los requisitos de publicidad. Apenas los escuché. Todo en lo que podía pensar era en la sonrisa de Elena, su sugerencia susurrada de comprar un boleto, su fe absoluta en que de alguna manera todo saldría bien. Conduje a casa aturdido, el boleto validado guardado de forma segura en mi billetera. Mi casa se veía diferente de alguna manera, más pequeña y desgastada, pero también llena de nuevas posibilidades. Me senté en la mesa de la cocina donde había comido mi solitario sándwich sencillo la noche anterior, y comencé a planificar. Mis hijos pensaban que yo no valía nada, una carga, alguien que no contribuía nada a sus vidas. Aprenderían muy pronto lo equivocados que estaban. Pero primero, necesitaba decidir qué tipo de hombre quería ser con este regalo inesperado de la mujer que me había amado incondicionalmente durante 41 años. Elena siempre había dicho que todo sucede por una razón. Mientras me sentaba en nuestra cocina tranquila, sosteniendo el boleto que cambiaría todo, finalmente entendí lo que ella quería decir. Durante 3 días después de reclamar mi boleto, no le conté a nadie sobre el dinero. Seguí con los movimientos de mi rutina normal, bebiendo café en la mesa de la cocina, viendo las noticias de la mañana, regando el jardín de rosas de Elena que de alguna manera había logrado mantener vivo a pesar de mi dolor. Pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en un sueño donde el mundo ordinario había sido reemplazado por algo surrealista e imposible. $117 millones. Incluso después de impuestos, explicaron los abogados, me iría con aproximadamente 68 millones. Números tan grandes no se sienten reales cuando has pasado toda tu vida contando centavos. Seguía revisando mi cuenta bancaria en línea, esperando que apareciera el primer depósito, medio convencido de que todo era un error elaborado. El dinero no solo cambiaba la vida, alteraba el mundo. Pero lo que más me impactó durante esos días tranquilos fue lo solo que estaba con esta increíble noticia. En 41 años de matrimonio, nunca había tomado una decisión importante sin Elena. Cada cambio de trabajo, cada compra importante, cada momento importante en nuestras vidas había sido compartido, discutido, planeado juntos con un café en la misma mesa de la cocina. Ahora estaba sentado solo con la noticia más grande de mi vida. Y la única persona a la que quería contarle estaba enterrada en el cementerio bajo una lápida que decía, amada esposa y madre. Me encontré hablándole de todos modos, susurrando actualizaciones sobre los funcionarios de la lotería, los abogados, los asesores financieros, que de repente querían ser mis mejores amigos. ¿Qué harías tú, Elena?, le pregunté a su foto en la repisa. ¿Cómo manejamos esto? Su sonrisa me devolvió la mirada, para siempre congelada a los 54 años, 2 años más joven de lo que yo era ahora. Nos veíamos tan jóvenes en esa foto, tomada durante nuestras últimas buenas vacaciones juntos antes del diagnóstico de cáncer. Habíamos ido a una reserva natural famosa, algo de lo que siempre habíamos hablado, pero para lo que nunca habíamos tenido tiempo. De pie en la cima, mirando esa vasta extensión, Elena se había vuelto hacia mí y había dicho, prométeme que no esperaremos a algún día nunca más, Ricardo. Prométeme que viviremos mientras podamos.
Lo había prometido, pero el algún día llegó de todos modos. Al cáncer no le importan tus planes o tus promesas. Toma lo que quiere y te deja sosteniendo recuerdos y arrepentimientos en igual medida. Pero tal vez este premio de lotería era la forma de Elena de mantener su promesa para ambos. Tal vez me estaba dando la oportunidad de vivir finalmente, de dejar de simplemente existir a la sombra de la pérdida y la decepción. El jueves por la mañana, conduje al banco para reunirme con un asesor financiero sobre la configuración de cuentas para el dinero. El viaje me llevó más allá del complejo de apartamentos de Javier, y disminuí la velocidad involuntariamente, buscando su coche en el estacionamiento. Estaba allí, un auto azul con una abolladura en el parachoques trasero que no podía permitirse arreglar. Pensé en parar, en llamar a su puerta y compartir esta increíble noticia. Por un momento, imaginé su rostro iluminándose. Lo imaginé abrazándome y disculpándose por sus crueles palabras en el Día del Padre. Podría ayudarlo a comprar una casa, comenzar un fondo universitario para el bebé, darle todo lo que siempre había querido. Pero luego recordé su voz en el teléfono, fría y despectiva. ¿Qué aportas realmente a nuestras vidas? Las palabras aún dolían. 3 días después. Si apareciera ahora con dinero, ¿sería real su afecto o solo otra transacción? Conduje sin parar. La reunión en el banco fue surrealista. 3 funcionarios que nunca me habían prestado atención de repente me trataban como a la realeza. Se ofreció café, se sacaron sillas, el papeleo se aceleró con sonrisas y excesiva cortesía. Fue el primer sabor de cuán diferente me trataría el mundo ahora, y me dejó sintiéndome incómodo y extrañamente vacío. «Señor Ricardo», dijo el asesor principal, «con activos de esta magnitud, querrá considerar inversiones diversificadas, fundaciones benéficas, planificación patrimonial. ¿Ha pensado en cómo le gustaría estructurar su legado?» Legado. La palabra se quedó conmigo mientras conducía a casa. ¿Qué legado estaba dejando? 3 hijos que me consideraban una carga, nietos que apenas conocían mi nombre, una casa llena de recuerdos que nadie más atesoraría cuando yo me fuera. Esa noche, hice algo que no había hecho desde el funeral de Elena. Abrí una botella del buen vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Era un vino tinto de 1998, el año en que Camila se graduó de la secundaria. Habíamos hablado de abrirlo cuando se casara, pero para entonces estaba demasiado ocupada con la familia de Andrés como para incluirnos en la planificación de la celebración. Me serví una copa y me senté en la silla de Elena, pensando en la conversación con el asesor financiero. Había mencionado fundaciones benéficas, y algo sobre esa idea se sentía correcto. Elena siempre había sido generosa con lo poco que teníamos, donando al banco de alimentos cada Navidad, siendo voluntaria en la tienda de regalos del hospital, llevando comida a vecinos que pasaban por momentos difíciles. «Ayuda a la gente, Ricardo», solía decir ella. «Para eso es el dinero, no para acumular, sino para ayudar». Saqué un bloc de notas y comencé a hacer apuntes. Hospital infantil, bancos de alimentos, becas para niños cuyos padres no podían pagar la universidad, asistencia de vivienda para personas mayores que viven con ingresos fijos. La lista creció a medida que escribía, y por primera vez desde que gané, me sentí emocionado en lugar de abrumado. Elena me había dado este dinero por una razón, no para comprar el amor de mis hijos, no para vivir lujosamente, sino para hacer una diferencia en el mundo, para ayudar a la gente de la manera que ella siempre lo había hecho, solo que en una escala mucho mayor. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Natalia apareció en la pantalla, y mi corazón saltó a pesar de todo. Tal vez llamaba para disculparse, para ver cómo estaba después de las cosas horribles que había dicho el Día del Padre. «Hola, hija», respondí, tratando de mantener la esperanza fuera de mi voz. «Papá, necesito preguntarte algo». Su tono era profesional, no de disculpa. La madre de Felipe vio algo raro en las redes sociales. Alguien publicó que un ganador de lotería de nuestra área aún no ha sido identificado,
Y es un premio enorme. ¿Sabes algo de eso? Mi sangre se heló. ¿Cómo se había corrido la voz tan rápido? Los funcionarios de la lotería me habían asegurado que mantendrían mi identidad en privado hasta que estuviera listo para hacerlo público. ¿Por qué sabría yo algo de eso, Natalia? No sé, es solo que... La sincronización es rara. El boleto se vendió en la tienda de la esquina, y ahí es donde siempre compras tus comestibles. Además, se suponía que el ganador lo reclamaría esta semana. Y has estado actuando extraño. Yo había estado actuando extraño. Esto viniendo de la hija que me había llamado un desperdicio de dinero 3 días antes. Natalia, ¿qué me estás preguntando exactamente? Hubo una pausa, luego su voz cambió. Se volvió más suave, más manipuladora. Papi, si te pasara algo bueno, nos lo dirías, ¿verdad? Somos familia. Deberíamos compartir las buenas noticias juntos. La palabra familia, saliendo de sus labios, me enojó de una manera que no había esperado. ¿Dónde estaba esta lealtad familiar el día del padre cuando no podía molestarse en conducir 1 hora para verme? Natalia, tengo que colgar. Estoy cansado. Papá, espera. Si ganaste algo, aunque sea algo pequeño, a Felipe y a mí realmente nos vendría bien ayuda con el pago inicial de la casa. Hemos estado luchando, y sé que querrías ayudar a tus hijos a tener éxito. Ahí estaba. No una disculpa. No preocupación por mi bienestar. Solo otra solicitud de dinero. La misma hija que me había dicho que yo no aportaba nada a su vida, ahora insinuaba que debería contribuir financieramente. Buenas noches, Natalia. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando de rabia y decepción. No había llamado para ver cómo estaba o disculparse por su crueldad. Había llamado porque olía dinero. 20 minutos después, Javier llamó. Luego, Camila. Ambas conversaciones siguieron el mismo patrón. Pequeña charla incómoda, preguntas casuales sobre boletos de lotería y ganadores locales. Luego insinuaciones no tan sutiles sobre sus luchas financieras y cuánto les vendría bien un golpe de suerte. Ninguno de ellos se disculpó. Ninguno de ellos reconoció cómo me habían tratado. Solo querían saber si su viejo padre inútil se había vuelto repentinamente útil para ellos. Esa noche, tomé una decisión que habría sido imposible solo 1 semana antes. Saqué el bloc de notas donde había estado haciendo notas de donaciones caritativas y agregué una nueva categoría en la parte superior: herencia de los hijos. Debajo, escribí un solo número: 0. Elena siempre había dicho que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Mis hijos habían revelado el suyo el día del padre cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles. Ahora que sospechaban que podría tener algo valioso, su verdadera naturaleza se mostraba de nuevo. Ellos habían tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. Pasé el resto de la noche investigando organizaciones benéficas, leyendo sobre sus misiones e impacto. Para la medianoche, tenía un plan preliminar que donaría el 80% de mis ganancias a causas que Elena habría apoyado. El 20% restante sería suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, viajar y experimentar las cosas que Elena y yo siempre habíamos planeado hacer juntos. Mientras me preparaba para la cama, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Por primera vez desde la muerte de Elena, sabía exactamente lo que se suponía que debía hacer. Ella me había dado los medios para marcar la diferencia, y no lo desperdiciaría en hijos que solo me amaban cuando necesitaban algo. El teléfono sonó 2 veces más antes de que lo apagara. No necesitaba contestar para saber quién era o qué querían. Mis hijos me habían mostrado sus corazones, y finalmente había aprendido a verlos claramente. Mañana, comenzaría a construir el legado que Elena y yo deberíamos haber creado juntos, y mis hijos ingratos no serían parte de él. La noticia estalló el viernes por la mañana. A pesar de las promesas de privacidad de la oficina de lotería, de alguna manera un reportero local se había enterado de mi identidad.
Me desperté para encontrar una camioneta estacionada al otro lado de la calle de mi casa. Y para cuando tomé mi primera taza de café, mi teléfono sonaba constantemente. La historia era simple, pero devastadora para la narrativa de mis hijos. Viudo local gana premio mayor de $117 millones. El artículo mencionaba mi dirección, mi edad, y el hecho de que era un trabajador de fábrica jubilado, que vivía solo desde la muerte de mi esposa hacía 3 años. Lo que no mencionaba era cómo mis propios hijos me habían abandonado solo unos días antes de este golpe de suerte. Mi teléfono mostraba 52 llamadas perdidas a las 10 de la mañana. 52. Me desplacé por el registro de llamadas, viendo aparecer los nombres de mis hijos una y otra vez como un tamborileo desesperado. Natalia había llamado 17 veces, Javier, 15 veces, Camila, 20 veces. El patrón era claro y patético. Apagué mi teléfono y observé a través de la ventana delantera mientras llegaban más camionetas de noticias. Vecinos con los que no había hablado en meses de repente encontraban razones para pasar frente a mi casa, estirando el cuello para echar un vistazo al ganador de la lotería. La señora García, la vecina de al lado, tuvo la audacia de tocar mi timbre con una cacerola, como si la comida de alguna manera le diera acceso a mi historia. Alrededor del mediodía, el auto de Natalia entró en mi camino de entrada. Salió lentamente, revisando su apariencia en el espejo lateral antes de caminar hacia mi puerta principal. A través de la ventana, podía verla practicando su expresión, arreglando sus rasgos en lo que probablemente pensaba que parecía una hija preocupada, en lugar de un buitre oportunista. Su toque fue suave, tentativo. «Papi, soy yo». Traje el almuerzo. Me senté en la silla de Elena y no respondí. Déjala parada allí. Déjala experimentar lo que se siente el rechazo. «Papi, sé que estás ahí. Tu auto está en el garaje. Por favor. Solo quiero asegurarme de que estás bien con todos estos reporteros alrededor». La preocupación en su voz era tan falsa que me revolvió el estómago. ¿Dónde estaba esta preocupación por mi bienestar el día del padre cuando estaba demasiado ocupada para visitar a su padre viudo y solitario? Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. «Papá, vamos». «Esto es una locura, esconderte de tu propia hija. Necesitamos hablar sobre esto de la lotería. Probablemente necesites ayuda para administrar todo. Ayuda para administrar todo». Ahí estaba. No felicitaciones, no alegría por mi buena fortuna, sino saltar inmediatamente a cómo podría insertarse en mis asuntos financieros. Observé a través de la cortina mientras sacaba su teléfono y comenzaba a llamar. Mi teléfono silencioso se iluminó en la mesa de café a mi lado. Cuando no respondí, colgó e inmediatamente intentó de nuevo. Luego, otra vez. La desesperación era casi cómica. Finalmente, se rindió y volvió a su auto. Pero en lugar de irse, se sentó en mi entrada durante 20 minutos, haciendo llamadas telefónicas. No podía escuchar lo que decía, pero podía verla gesticulando salvajemente, claramente elaborando estrategias con alguien sobre cómo llegar a mí. Una hora después, llegó Javier. No se molestó con la pretensión de preocupación. Marchó hacia mi puerta y golpeó como un cobrador de deudas. «Papá, abre. Sabemos que estás ahí y sabemos lo del dinero. No puedes simplemente ignorar a tu familia». Familia. La palabra había perdido todo significado viniendo de él. Había dejado claro el día del padre que yo ya no era realmente parte de su familia, que los padres de su esposa eran más valiosos porque podían contribuir financieramente a su vida. «Papá, esto es ridículo. Estás actuando como un niño. Solo abre la puerta para que podamos hablar como adultos». Casi me río de eso. ¿Cuándo había querido Javier hablar conmigo como un adulto? Nuestra última conversación real había sido él descartándome como irrelevante para su futuro. Alguien cuyo tiempo había pasado. Siguió golpeando durante otros 5 minutos antes de rendirse. Pero al igual que Natalia, no se fue. Se sentó en su auto, haciendo llamadas telefónicas y esperando.
vigilando mi casa como si estuviera bajo vigilancia. Para la noche, mis 3 hijos estaban acampados fuera de mi casa. Natalia había traído a Felipe, quien seguía caminando alrededor de mi propiedad buscando otra forma de entrar. Javier tenía a Mónica y al bebé, usando a mi nieto como munición emocional. Camila había venido con Andrés y podía verlos discutiendo en su auto sobre algo. El circo se completó cuando la hermana de Elena, la tía Beatriz, llegó alrededor de las 7. No había hablado con Beatriz desde el funeral, donde había dejado claro que pensaba que yo era demasiado viejo y deprimido para ser una buena compañía para nadie. Pero ahora estaba tocando mi puerta con la misma falsa preocupación que mis hijos. Ricardo, cariño, es Beatriz. Los chicos me llamaron. Están preocupados por ti. ¿Preocupados por mí o preocupados por su acceso a mi dinero? Tenía una idea bastante clara de cuál era. Mi teléfono, que había vuelto a encender para monitorear la situación, vibraba constantemente con mensajes. Me desplacé por ellos, cada uno más desesperado y transparente que el anterior. De Natalia. Papá, necesitamos mantenernos unidos como familia ahora más que nunca. El dinero puede destrozar a las familias si no tenemos cuidado. De Javier. Papá, lamento si fui duro el día del padre. Estaba estresado por el trabajo. ¿Podemos hablar, por favor? De Camila. Papi, te quiero mucho. Tengo miedo de que estos reporteros se aprovechen de ti. Por favor, déjanos ayudarte a protegerte. Las disculpas eran vacías, llegando solo después de que descubrieron que tenía algo que querían. Ninguno de ellos se había comunicado en los 3 días entre el Día del Padre y la noticia. Su amor estaba condicionado a mi patrimonio neto, y ni siquiera intentaban ocultarlo más. Alrededor de las 8, Felipe cometió el error que reveló sus verdaderas intenciones. Observé a través de la ventana mientras caminaba hacia mi puerta trasera y comenzaba a intentar forzarla para abrirla. Cuando eso no funcionó, revisó las ventanas, buscando una abierta. Literalmente estaba tratando de entrar a robar en mi casa. Fue entonces cuando llamé a la policía. Sí, me gustaría reportar a alguien intentando entrar en mi casa, le dije al despachador con calma. Está probando mi puerta trasera y ventanas. ¿Esta persona es desconocida para usted, señor? No, es mi yerno, pero no vive aquí, y no le he dado permiso para entrar en mi propiedad. La policía llegó en 10 minutos, y observé con sombría satisfacción cómo interrogaban a Felipe sobre sus actividades. La conversación fue acalorada, con Natalia saltando de su auto para defenderlo, alegando que era un malentendido familiar. Entonces, señor, me dijo uno de los oficiales cuando finalmente abrí la puerta, su hija dice que ha habido un malentendido. Ella dice que solo están preocupados por usted después de ganar la lotería. Oficial, hace 3 días, estas mismas personas me dijeron que yo no valía nada y que no contribuía nada a sus vidas. Se negaron a visitarme el Día del Padre, llamándome una carga y una pérdida de su tiempo y dinero. Ahora que saben que he ganado la lotería, de repente están preocupados por mi bienestar. ¿Qué cree que eso nos dice sobre sus verdaderas motivaciones? La expresión del oficial cambió mientras procesaba esta información. ¿Quiere que sean retirados de su propiedad, señor? Sí, quiero. A todos ellos. Tomó otra hora sacar a todos. Mis hijos estaban furiosos, gritando sobre la lealtad familiar y lo ingrato que estaba haciendo. Beatriz me acusó de estar senil y sugirió que necesitaba una evaluación de competencia. Los vecinos observaron todo el espectáculo desde sus patios y supe que la historia estaría por toda la ciudad por la mañana. Pero no me importó. Por primera vez en años, había tomado el control de mi propia vida. Había establecido límites y los había hecho cumplir. Algo que Elena siempre me había animado a hacer con los niños. Pero yo había sido demasiado blando de corazón para seguir adelante. Esa noche, solo en mi casa tranquila, abrí una segunda botella de vino y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. La fundación benéfica estaba tomando forma en mi mente y comencé a esbozar los detalles. La Fundación Elena para personas mayores olvidadas, tal vez, o la Fundación En Memoria Amorosa.
algo que la honrara mientras ayudaba a personas que se encontraban en situaciones como la mía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Camila. Papi, tengo miedo. Andrés está furioso por el dinero y está diciendo cosas sobre lo que merecemos como tus hijos. Por favor, llámame. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Camila siempre había sido la más manipuladora de mis hijos, usando lágrimas y apelaciones emocionales para obtener lo que quería. Pero este mensaje reveló algo más oscuro. Andrés estaba diciendo cosas sobre lo que merecemos. No lo que esperaban, no lo que apreciarían, sino lo que merecían de mí. Borré el mensaje sin responder. Alrededor de la medianoche, tomé una decisión final sobre mi testamento. No solo mis hijos no recibirían nada, sino que establecería barreras legales para evitar que impugnaran el testamento después de mi muerte. Elena me había dejado este dinero para ayudar a la gente, y no dejaría que nuestros hijos egoístas lo convirtieran en una batalla legal que consumiría recursos destinados a la caridad. Mientras me preparaba para la cama, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. El asedio fuera de mi casa había revelado todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de mis hijos. Me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaban que no tenía nada, y exactamente quiénes eran cuando descubrieron que tenía todo. Elena siempre había dicho que la gente te muestra su verdadero yo eventualmente. Solo tienes que estar dispuesto a verlo. Ahora veía a mis hijos claramente, tal vez por primera vez, y finalmente, estaba listo para seguir adelante sin ellos. Mañana comenzaría a construir algo hermoso de las cenizas de mi familia destrozada. Algo que haría que Elena se sintiera orgullosa y ayudaría a personas que lo merecían más de lo que mis hijos ingratos jamás lo harían. La semana siguiente al incidente policial trajo una calma temporal a mi vida, pero sabía que no duraría. Mis hijos habían probado la posibilidad de riqueza, y como adictos, no se rendirían fácilmente. Efectivamente, para el lunes siguiente, se habían reagrupado y desarrollado una nueva estrategia. Esta vez, vinieron con regalos de reconciliación. Natalia llegó primero, llevando un hermoso arreglo floral, y usando el tipo de vestido que generalmente reservaba para entrevistas de trabajo. Su sonrisa era practicada, su voz dulce como la miel mientras se disculpaba a través de mi puerta principal. Papi, te traje flores, rosas blancas justo como las que amaba mamá. Me siento terrible por el malentendido de la semana pasada. Felipe y yo hemos estado hablando, y nos damos cuenta de que podemos haber parecido insistentes. Simplemente te queremos mucho, y queremos ser parte de este momento emocionante en tu vida. La observé a través de la ventana mientras acomodaba sus rasgos, en lo que probablemente pensaba que parecía un remordimiento sincero. Las flores eran caras. Probablemente le costaron $50 que no podía permitirse, dinero que había afirmado hace solo una semana, que no podía desperdiciar en visitar a su padre. Papi, sé que puedes escucharme. Por favor, empecemos de nuevo. Quiero planear una cena de celebración para ti. Toda la familia junta, brindando por tu buena fortuna. ¿No suena maravilloso? Podría haber sonado maravilloso si no hubiera escuchado su voz real solo 10 días antes, descartándome como inútil e irrelevante para su vida. Ahora quería celebrar mi buena fortuna, no porque estuviera feliz por mí, sino porque quería una parte de ella. Cuando no respondí, dejó las flores en mi puerta y se fue. Pero regresó 2 horas después con Javier y Camila a cuestas. Esta vez habían traído a mi nieto, el pequeño Tomasito, que apenas tenía 2 años, y no tenía idea de que estaba siendo utilizado como chantaje emocional. «Abuelo», llamó Javier a través de la puerta. «Tomasito está aquí. Ha estado preguntando por ti. Aprendió una nueva palabra que quiere mostrarte». Podía escuchar a Tomasito balbuceando en el fondo, probablemente confundido acerca de por qué estaban parados afuera, en lugar de entrar a la casa del abuelo como solían hacer. La manipulación era tan transparente que me enfermaba. Nunca habían traído a Tomasito a visitar antes, ni una vez desde el funeral de Elena. Ahora, de repente,
Mi nieto estaba preguntando por mí. Papá, por favor. La voz de Camila se unió. Sabemos que herimos tus sentimientos el día del padre. Todos estábamos pasando por momentos difíciles y lo descargamos contigo. Eso no fue justo. Queremos arreglarlo. Momentos difíciles. Como si su estrés financiero justificara la crueldad que me habían mostrado. Como si estar ocupado o preocupado les diera permiso para tratarme como una carga que no podían esperar para desechar. Siguieron así durante 1 hora, turnándose para apelar a mis emociones, usando a mi nieto como accesorio, prometiendo cenas familiares y visitas regulares si solo los perdonaba y los dejaba volver a mi vida. Lo que no dijeron, pero que flotaba en el aire como humo, era que querían volver a mi vida financiera también. Finalmente, se rindieron y se fueron. Pero las flores permanecieron en mi puerta, marchitándose bajo el sol de la tarde como sus falsas disculpas. Esa noche, cené con mi abogado, Roberto, en un restaurante tranquilo al otro lado de la ciudad. Roberto había estado manejando mis asuntos legales desde la muerte de Elena, y era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. También era la única persona que sabía sobre mis planes de la fundación benéfica. «¿Ricardo? ¿Tengo que preguntar?», dijo Roberto con un café. «¿Estás seguro de desheredar a tus hijos por completo? Es una gran decisión, y la dinámica familiar puede ser complicada». Le conté sobre el Día del Padre, sobre sus llamadas telefónicas cuando descubrieron que podría tener dinero, sobre el asedio a mi casa y el intento de robo de Felipe. Roberto escuchó sin juzgar, tomando notas mientras hablaba. «Ya veo», dijo finalmente. «¿Y estás seguro de que esta fundación es lo que quieres?» «Es lo que Elena hubiera querido», dije firmemente. Ella siempre creyó en ayudar a las personas que no podían ayudarse a sí mismas. Mis hijos pueden ayudarse a sí mismos, simplemente eligen no hacerlo. Prefieren depender de otros, ya sea de los padres de Mónica, o de mí, o de quien sea que puedan manipular. Roberto asintió lentamente. En ese caso, recomiendo que estructuremos esto con mucho cuidado. Estableceremos la Fundación Elena con disposiciones blindadas que impidan cualquier desafío familiar a tu testamento. También estableceremos un fideicomiso que continúe financiando la fundación mucho después de que te hayas ido. Pasamos 2 horas trabajando en los detalles. El 80% de mis ganancias de lotería iría a la fundación dedicada a ayudar a las personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Habría fondos de emergencia para personas mayores que no pudieran pagar atención médica, asistencia de vivienda para aquellos que viven en la pobreza, y un programa especial que proporcionaría servicios de compañía para personas mayores aisladas. El 20% restante me apoyaría cómodamente por el resto de mi vida. Planeaba viajar para ver los lugares que Elena y yo siempre habíamos hablado de visitar. Quería aprender fotografía, tal vez escribir un libro sobre nuestra vida juntos. Tenía décadas de jubilación por delante, y por primera vez desde su muerte, estaba emocionado por las posibilidades. «¿Qué pasa con tus hijos?», preguntó Roberto mientras finalizábamos el papeleo. «¿Has considerado dejarles una pequeña cantidad, tal vez con condiciones adjuntas?» Lo pensé por un momento. Luego negué con la cabeza. «Roberto, si les dejo algo, lo verán como una validación de que tenían razón al tratarme mal. Y luego volverán arrastrándose cuando huelan dinero. Pensarán que su comportamiento funcionó, que me manipularon con éxito para mantenerlos, a pesar de todo lo que dijeron e hicieron. Y si no les dejas nada, entonces tal vez aprendan que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como desechables, y luego esperar que te cuiden cuando sea conveniente». Roberto hizo algunas notas finales, y prometió tener todo documentado legalmente dentro de la semana. Mientras nos separábamos en el estacionamiento del restaurante, me estrechó la mano con genuina calidez. «Ricardo, creo que Elena estaría orgullosa de lo que estás haciendo. Esta fundación ayudará a mucha gente que realmente lo necesita». Conduciendo a casa, sentí una ligereza que no había experimentado en años.
Elena y yo siempre habíamos hablado de hacer algo significativo con nuestras vidas, algo más allá de simplemente trabajar y criar hijos y pagar facturas. Habíamos planeado ser voluntarios más después de la jubilación, viajar y experimentar el mundo juntos, dejar algún tipo de marca positiva en el mundo. El cáncer nos había robado esos sueños, pero ahora Elena me había dado una segunda oportunidad. A través de ese boleto de lotería, a través de su cuidadosa selección de números que contaban la historia de nuestro amor, ella había proporcionado los medios para cumplir los sueños que habíamos compartido. Cuando llegué a casa, las rosas blancas que Natalia había dejado todavía estaban en mi puerta, ahora marrones en los bordes, y dejando caer pétalos sobre el concreto. Las recogí y las llevé al patio trasero, donde las enterré en el jardín de rosas de Elena. Parecía apropiado de alguna manera, estas falsas flores de reconciliación regresando a la tierra junto a las rosas, que habían crecido del amor genuino. Esa noche llamé al hospital infantil local y pedí hablar con alguien sobre la creación de un fondo benéfico. La conversación duró 2 horas mientras discutíamos las necesidades de las familias que lidian con el cáncer infantil, la devastadora carga financiera de la atención médica a largo plazo, la forma en que la enfermedad podía destruir no solo a los pacientes, sino a familias enteras. Para cuando colgué, había comprometido $5 millones para el programa de apoyo familiar del hospital. Fue el primer paso concreto en la construcción del legado de Elena, y se sintió como la decisión más importante que había tomado desde su muerte. Mi teléfono había estado vibrando durante toda la noche con más llamadas de mis hijos, pero dejé que se fueran al buzón de voz. Había terminado de escuchar sus falsas disculpas y su manipulación transparente. Me habían mostrado quiénes eran realmente, y finalmente había aprendido a creerles. Elena solía decir que el amor no es solo un sentimiento, es una elección que haces todos los días. Mis hijos habían elegido no amarme cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Ahora yo estaba eligiendo no facilitar su egoísmo con mi riqueza inesperada. No era venganza, aunque admito que había satisfacción al saber que eventualmente descubrirían que su herencia iba. Extraños que la merecían más que ellos. Era justicia, tranquila y final. Entregada no con ira, sino con la certeza tranquila de que finalmente estaba haciendo lo correcto. Por primera vez desde la muerte de Elena, me dormí fácilmente, sin culpa ni dudas. Mañana traería nuevos desafíos a medida que mis hijos inevitablemente descubrieran mis planes, pero esta noche estaba en paz con mis elecciones. Las rosas de Elena florecían fuera de mi ventana, alimentadas por las falsas flores de la codicia de mis hijos, creciendo fuertes y hermosas en la oscuridad. 6 meses después, me paré en la terraza de una pequeña cabaña con vista a un lago tranquilo en las montañas, viendo el amanecer pintar el agua de oro y rosa. La vista era espectacular, del tipo que Elena y yo siempre habíamos soñado, pero nunca pensamos que podríamos permitirnos. Ahora podía permitirme cualquier cosa que quisiera, pero lo que más atesoraba era el silencio. Sin llamadas telefónicas exigentes, sin visitas manipuladoras, sin hijos tratándome como un cajero automático mientras fingían que era amor. Solo paz, finalmente, después de años de ser dado por sentado por las personas que deberían haberme valorado más. La Fundación Elena había sido lanzada oficialmente hace 3 meses con una ceremonia a la que asistí solo, por elección. El hospital infantil había enviado representantes, al igual que el Centro de Personas Mayores, el Banco de Alimentos, y el programa de asistencia de vivienda que se beneficiarían del trabajo de la fundación. Gente real haciendo trabajo real para ayudar a otros, no como mis hijos que habían pasado su vida adulta descubriendo cómo evitar el trabajo mientras esperaban que otros los mantuvieran. La doctora Valdés, la oncóloga pediátrica que supervisaría el programa de apoyo familiar del hospital, había dado un discurso que me trajo lágrimas a los ojos. Habló sobre familias destruidas por la bancarrota médica, sobre padres que tenían que elegir entre tratar a sus hijos y conservar sus hogares, sobre los efectos dominó de la enfermedad que se extendían mucho más allá del paciente.
Esta fundación, había dicho ella, salvará a las familias, no solo financieramente, sino emocionalmente. Cuando los padres no tienen que preocuparse por perderlo todo mientras luchan por la vida de su hijo, pueden concentrarse en lo que más importa, estar presentes para su familia durante el momento más difícil que enfrentarán. Fue entonces cuando supe que Elena habría aprobado. Ella siempre había creído que el amor significaba cuidar de las personas cuando no podían cuidarse a sí mismas. Mis hijos nunca habían necesitado que los cuidaran. Simplemente habían querido que alguien más les facilitara la vida mientras tomaban malas decisiones y culpaban a todos los demás por las consecuencias. La transición no había estado exenta de drama. Cuando la noticia de la fundación se hizo pública, mis hijos habían explotado de rabia y acusaciones. Natalia había aparecido en mi casa gritando sobre la lealtad familiar y cómo estaba destruyendo sus futuros por despecho. Javier había amenazado con impugnar el testamento, aunque Roberto me había asegurado que la estructura legal hacía eso virtualmente imposible. Camila había intentado el enfoque del llanto, trayendo al pequeño Tomasito y rogándome que reconsiderara por el bien de mi nieto. Pero su ira solo había confirmado que yo había tomado la decisión correcta. Ni una sola vez, ninguno de ellos expresó orgullo por el trabajo caritativo que haría la fundación. Ni una sola vez reconocieron que ayudar a niños enfermos y ancianos abandonados podría ser más importante que financiar sus cómodos estilos de vida. Todo se trataba de ellos, lo que merecían, lo que esperaban heredar. Beatriz, la hermana de Elena, había sido la más vengativa. De hecho, había ido al periódico local con una historia sobre cómo yo era mentalmente incompetente y estaba siendo aprovechado por abogados sin escrúpulos. El reportero había sido lo suficientemente minucioso como para investigar el trabajo de la fundación y entrevistar a la doctora Valdés. Y el artículo resultante había pintado a Beatriz como una pariente amargada tratando de sabotear el trabajo caritativo por codicia personal. Ese artículo había sido un punto de inflexión. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente solidaria con la fundación y crítica con los intentos de mi familia de interferir con ella. Por primera vez en mi vida, extraños me defendían contra mis propios parientes. La señora García, mi vecina, había pasado para decirme lo orgullosa que estaba de lo que estaba haciendo. Ricardo, había dicho, Elena estaría tan feliz de verte ayudando a la gente de esta manera. No dejes que esos hijos codiciosos tuyos te hagan sentir culpable por hacer lo correcto. Otros vecinos habían hecho eco de sus sentimientos. Personas que apenas me habían hablado desde la muerte de Elena, de repente querían compartir historias sobre parientes ancianos que habían sido abandonados por sus familias, sobre la soledad y las luchas financieras que venían con el envejecimiento, en una sociedad que descartaba a sus miembros mayores. Me di cuenta de que no estaba solo en mi experiencia. Había miles de personas mayores lidiando con hijos ingratos, miembros de la familia que los veían como cargas en lugar de personas dignas de amor y respeto. La fundación ayudaría a esas personas, y ese conocimiento le dio a mi vida un propósito que le había faltado desde la muerte de Elena. La cabaña del lago había sido una compra impulsiva, comprada con efectivo a un hombre que se estaba mudando a algo más pequeño después de la muerte de su esposa. Como yo, se había cansado de mantener una casa grande llena de recuerdos para hijos que nunca visitaban. A diferencia de mí, él no tenía los medios para crear algo hermoso de su pérdida. Tienes suerte, me había dicho mientras firmábamos los papeles. Encontraste una manera de convertir tu dolor en algo positivo. La mayoría de nosotros solo tenemos que vivir con ello. Pero yo no me sentía afortunado exactamente. Me sentía agradecido. Agradecido con Elena por el boleto de lotería que lo había cambiado todo. Agradecido por la claridad que vino al ver la verdadera naturaleza de mis hijos. Agradecido por la oportunidad de ayudar a las personas que realmente necesitaban y merecían ayuda. La cabaña era pequeña pero perfecta, con grandes ventanales con vista al agua y una chimenea de piedra donde pasaba las tardes leyendo libros que Elena y yo siempre habíamos querido leer. Había retomado la fotografía, algo que me había interesado desde la secundaria,
pero que nunca había tenido tiempo de perseguir mientras trabajaba y criaba hijos. Mi primera serie de fotografías fue de personas mayores en la comunidad, retratos que capturaban su dignidad y sabiduría en lugar de la tendencia de la sociedad a verlos como invisibles o irrelevantes. La galería local había acordado exhibirlos, con las ganancias destinadas al programa de acompañantes para personas mayores de la fundación. También había comenzado a escribir, en parte para mi propia curación y en parte para documentar el trabajo de la fundación. El libro se titulaba tentativamente La verdadera prueba del amor, y contaba la historia de cómo la riqueza inesperada había revelado el verdadero carácter de mi familia, mientras abría la puerta a relaciones significativas con personas que valoraban la bondad sobre el dinero. Una de esas relaciones fue con doña Carmen, una mujer de 72 años que había conocido en el Centro de Personas Mayores, donde la fundación patrocinaba un programa de almuerzo semanal. La hija de doña Carmen vivía en otro país y llamaba 2 veces al año, generalmente cuando necesitaba dinero. Su hijo vivía localmente pero no había visitado en más de 2 años, alegando que estaba demasiado ocupado con su propia familia. Doña Carmen y yo nos habíamos convertido en amigos cercanos, uniéndonos por nuestra experiencia compartida de abandono familiar. Ella era inteligente, divertida y tenía toda una vida de historias que me fascinaban. Íbamos a museos juntos, hacíamos excursiones de un día a pueblos cercanos y cenábamos todos los martes en un pequeño restaurante italiano que nos recordaba a ambos tiempos mejores. ¿Sabes lo que aprecio de ti, Ricardo? Había dicho una noche sobre la pasta. Escuchas, realmente escuchas. Mis propios hijos no me han hecho una pregunta real sobre mi vida en años. Llaman e inmediatamente comienzan a hablar sobre sus problemas, sus necesidades, sus quejas. Tú preguntas sobre mi día, mis pensamientos, mis recuerdos. Eso es raro. Era raro y era precioso. Doña Carmen se había convertido en la familia que siempre había querido. Alguien que se preocupaba por mí como persona, en lugar de como fuente de apoyo financiero o labor emocional. La ironía no se me escapaba de que había encontrado más amor y compañía genuinos en 6 meses de nuevas amistades de lo que había experimentado con mis propios hijos en años. Las relaciones reales, resultó, no se basaban en la obligación o los lazos de sangre, sino en el respeto mutuo y el interés genuino en el bienestar del otro. Mi teléfono todavía sonaba ocasionalmente con llamadas de Natalia, Javier o Camila, pero había aprendido a dejarlas ir al buzón de voz. Sus mensajes habían evolucionado de la ira a la negociación, a lo que parecía un remordimiento genuino, pero ya no confiaba en mi capacidad para distinguir entre sus emociones reales y su manipulación calculada. La fundación me mantenía ocupado y satisfecho de maneras que no había esperado. Reuniones de la Junta, visitas a los sitios de los programas que financiábamos, entrevistas con familias que habían sido ayudadas por nuestras subvenciones. Cada historia reforzaba mi convicción de que este dinero se estaba utilizando exactamente como Elena hubiera querido. Estaba la niña de 8 años cuyo tratamiento contra el cáncer estaba totalmente cubierto, permitiendo a sus padres concentrarse en su cuidado en lugar de en la ruina financiera. El anciano cuyos costos de prescripción se pagaron a través de nuestro programa de asistencia para personas mayores, dándole dignidad en sus últimos años en lugar de la elección entre medicamentos y comida. La viuda solitaria cuyas visitas de compañía a través de nuestro programa literalmente le habían salvado la vida cuando se cayó y no pudo levantarse. Estas eran las personas que merecían ayuda, que se habían ganado la compasión a través de sus circunstancias, en lugar de exigirla a través de la manipulación y la culpa. Mientras terminaba mi café de la mañana y me preparaba para otro día de fotografía alrededor del lago, pensé en Elena y en lo diferente que se había vuelto mi vida desde que encontré su boleto de lotería. Ella me había dado más que dinero. Me había dado claridad y propósito y el coraje para finalmente ponerme a mí mismo en primer lugar. Mis hijos nunca entenderían o perdonarían mis elecciones, pero había hecho las paces con esa realidad. Habían revelado su verdadero yo cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles,
Y finalmente, había aprendido a creer en lo que me mostraban, en lugar de en lo que esperaba que pudieran llegar a ser. El sol estaba completamente arriba ahora, proyectando todo en una cálida luz dorada. Iba a ser un día hermoso, lleno de posibilidades, y libre del drama tóxico que había definido mi vida durante demasiado tiempo. Tenía 60 años. Era rico más allá de mis sueños. Y finalmente, estaba rodeado de personas que me valoraban por lo que era en lugar de lo que podía proporcionar. El boleto de lotería de Elena me había comprado más que seguridad financiera. Había comprado mi libertad de una familia que nunca me había amado verdaderamente. Por primera vez en años, era genuinamente feliz, y eso sabía que era exactamente lo que Elena había querido para mí todo el tiempo.